La Iglesia Vigilancia Cristiana se complace en presentar el programa El Verbo de Dios. La iglesia está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 Avenida, 3 bloques al norte de la Buckeye Road, aquí en Phoenix, Arizona. Nuestro orden de servicios es miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Y el domingo, escuela dominical a las 9:30 de la mañana y nuestro servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono área 602-418-8325. 602-418-8325. Le esperamos. Y ahora con ustedes el pastor José Luis Oseguera con el programa El Verbo de Dios. Leudados hasta la coronilla. Leudados hasta la coronilla en su tercera etapa o tercer capítulo. Y vamos a hablar de lo que es la Pascua, vamos a hablar lo que es Easter, vamos a hablar lo que es la resurrección. Pascua, Easter o resurrección. ¿Qué tienen que ver la una con la otra? Hoy día hay una mezcolancia donde se hace ver que la Pascua, que Easter y que la resurrección son una cosa en sí. Y en verdad no, cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su propósito. Y vamos a entender un poquito, vamos a desglosarlo en esta enseñanza de Leudados hasta la coronilla en su tercer capítulo. Pascua, Easter o resurrección. ¿Qué tienen que ver la una con la otra? Búsquele y no le hallará. Nada tiene que ver una cosa con la otra. No existe registro bíblico que debemos de seguir celebrando lo que es la Pascua y lo que es Easter. La Pascua era el día de independencia de los judíos. Ellos no supieron agradecerlo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros con esta fiesta? Es solo un acto de patriotismo judío. La Pascua era el día en el cual los judíos celebraban su independencia de Egipto. Ahora, Easter viene de una tradición babilónica. Y usted sabe que Babilonia fue el nido de la idolatría. Dice Apocalipsis 17:3 que es la madre de las fornicaciones. Ishtar es el nombre de una diosa pagana. Ishtar representa a Eustro o una inmaculada concepción. Y si usted conoce un poco de la historia de Samiramis, de Nimrod, de Tamuz, Ishtar era en sí la misma Samiramis. Y podemos hablar un poquito de ello. Ishtar viene a representar, de acuerdo a la tradición babilónica, a la diosa que salió del gran dios en forma de huevo, cayó en el río Éufrates, los pescados orillaron el huevo y las palomitas empezaron a incubar ese huevo, y de repente sale esta diosa pagana llamada Ishtar. Ishtar viene a representar Eustro. Según la historia se nos dice que Samiramis se casó con su propio hijo llamado Nimrod. Este fue muerto por su tío Sem, uno de los hijos de Noé. Y este esparció los pedacitos de carne de Sem por todo el entonces conocido territorio que era habitado de aquel entonces, de aquel tiempo. Y vemos que esta mujer llamada Semiramis se dio esta idea de que ella quedó embarazada de una forma que no tuvo que ver con hombre. Y que nació su hijo, su esposo hijo, ahora llamado Tamuz, que era en honor al sol. Bueno, Ishtar es esta Semiramis que después se hace diosa. La Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Éxodo 23. Entonces, esta diosa Ishtar queda fuera de nuestro servicio, de nuestra adoración. Nosotros no tenemos que ver nada con eso. No tenemos que hacer nada de lo que hacían los babilonios. Somos hijos de Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver Ishtar con la Pascua, con la resurrección? Nada. No tienen que ver nada, pero ahora se inmiscuyen uno con otro y ahí empieza con el tiempo, se han mezclado y se ha hecho un revoltón, un revoltijo, una mezcolancia entre lo que es Ishtar, lo que es la Pascua y lo que es la resurrección. Que nada tienen que ver una cosa con la otra. Dijimos, Ishtar es la diosa de los babilonios. La Pascua era el día de independencia de los judíos y ellos lo tienen como un patriotismo de que fueron liberados. Ahora, hablamos un poquito del huevo. Bueno, es que la diosa Ishtar salió del huevo y de allí se empezó a adorar a Ishtar. Aquí tengo una gráfica. El huevo sagrado del Heliópolis y el huevo torbellino. Usted quizá lo puede ver allí. Esto se usaba en los tiempos paganos de los días de Babilonia y lo ponían en sus templos como un emblema de su orden, como lo hacen hoy día los templos romanos, poniendo una cruz en representación a Tamuz, al dios Sol. De ello estaremos hablando también despuesito. Estamos educando aquí al pueblo. Ahí vemos el huevo sagrado del Heliópolis, allí con una luna, porque Ishtar representaba la luna, y tenemos al huevo torbellino, una serpiente enrollando a un huevo. Y esto era lo de Ishtar. La Pascua, dijimos, representa a la independencia judía. Ahora, hablemos un poquito del conejito. ¿De dónde salió el conejo y el huevo? En el día de Ishtar o Eustro, que quiere decir Inmaculada Concepción. En el antiguo Egipto se adoraba al conejo de la luna. Este simbolizaba el nacimiento y nueva vida. Era símbolo de Dios, de la diosa luna en el tiempo del equinoccio primaveral. Es decir, cuando comenzaba la primavera, el huevo como un renacimiento, ya se ha dejado el invierno y empieza de nuevo la vida, empieza a reverdecer todo, y de allí el huevo como un simbolismo de lo nuevo, ¿verdad? Dijimos la vez pasada que la iglesia romana, el Papa Pablo V representó a Cristo, a la resurrección de Cristo, como un huevo. Eso ya lo tenemos grabado también allí en el otro estudio que usted puede adquirirlo. Bueno, se dice históricamente que el conejo también viene de la tradición germana. Se dice que una mujer pobre acostumbraba a esconderle huevitos a sus hijos por allí para entretenerlos en primavera, y que de repente uno de estos chicos fue a buscar los huevitos y encontró un nido de huevitos, y cuando encuentra el nidito sale un conejo, va corriendo a su madre y decir: un gran conejo ha dejado un nido de huevos. Y de allí usted sabe cómo va el rollo, ¿verdad? Cómo va la historia. Amados, el conejo nada tiene que ver con Cristo, es netamente pagano. Dije, en otro tiempo en el imperio egipcio era para representar a la luna, y comienza la primavera en el equinoccio lunar, como también cayó la Pascua en el tiempo de primavera entre el mes de Abib y Nisan, como vamos a hablar un poquito. La resurrección cayó también en ese tiempo, pero en sí no tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, la Pascua, todas las prácticas que se siguen en esos días, nada tienen que ver con la Pascua cristiana. Todo se celebra, como ya pudimos ver, en honor a la diosa Ishtar, al dios Tamuz, en el tiempo de primavera. La Pascua judía era la fiesta del día de independencia judía, era la salida de el tiempo cuando estaban ellos como esclavos en Egipto, donde duraron más de 400 años en la esclavitud. El Dios Todopoderoso les había hecho libres y ahora celebraban en gratitud la Pascua con un corderito pascual. Esta fiesta comenzaba el 14 del mes de Nisan o Abib, el mes primero del calendario judío, de acuerdo a Números 28,
verso 16, y el libro de Esther, capítulo 3, versículo 7. El mes primero a los 14 del mes será la Pascua a Jehová. Números 28, 16. Esta Pascua duraba 8 días, era una fiesta de una semana. En esta fiesta se comían panes sin levaduras y se mataba al corderito. Era exclusivamente para celebrar la salida de Egipto. Dice Deuteronomio 16:1, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová, porque Jehová tu Dios te sacó de Egipto. Entonces, la Pascua era la celebración de patrimonio o patriotismo judío que representaba su independencia, como lo hacen los diferentes países hoy en día. El día 16 de septiembre, el 4 de julio, el 15 de septiembre, una independencia, pero esto es solo en patriotismo, nada tiene que ver con el sentido espiritual. Era muy estricta su celebración en el tiempo de la liberación de Egipto, en el tiempo de lo que fueron los 40 años en el desierto, y después en la institución de las fiestas cuando se estableció el tabernáculo, y después cuando vino el templo salomónico. Dice Números 9:13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de hacer la Pascua, la tal persona será cortada de sus pueblos. Era muy estricto celebrar la Pascua. Si podía hacerlo y no lo hacía, lo mataban. Ese era el orden en el tiempo de Moisés. En esta fiesta no podía participar ningún gentil incircunciso. Es decir, una persona que no era judía y que no se había hecho la operación de quitar el prepucio, era incircunciso, no podía participar en la Pascua. Y si quería participar, tenía que circuncidarse todo varón de su familia, y así entonces podía participar en la Pascua, comer el corderito pascual. Éxodo 12, verso 48. Hoy día hay muchos ahí, entre comillas, judíos religiosos, que ni llegan a judíos, son postizos, que no están circuncidados, incircuncisos, que vienen de los gentiles queriendo participar en la Pascua, y esto no es el orden sagrado. Para poder participar la Pascua usted tiene que ser circuncidado. Usted me está escuchando por allí que quiere atribuir ahora la ley en su vida, habiendo, como le dijo Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Bueno, si queréis participar en la Pascua, tenéis que circuncidaros, tenéis que cortar el prepucio de vuestro miembro varón. Entonces podréis participar en lo que es la Pascua judía. Si tratamos de revivir la Pascua, tendríamos que cumplir con todos los ritos que en ella están establecidos. Primero, escogeríamos exactamente la fecha y hora para su celebración, ya que era estrictamente calculada. Y no es como la tienen hoy día en el calendario gregoriano, la iglesia romana, no. La fiesta judía se calculaba por la luna. Y de ello estaremos hablando más adelante. Ahora, segundo, si alguien visitó a un muerto o fue a un funeral, tendría que esperarse hasta el mes segundo, el día 14, para celebrarla. En este día, estas personas la celebraban con cenceñas, quiere decir panes sin levadura, y hierbas amargas, ni quebrarán el hueso del corderito pascual. ¿Por qué hierbas amargas? Bueno, porque eso iba a representar el cautiverio amargo allá donde en Egipto. Nosotros, hermanos, ya no participamos de esa Pascua. Participamos de la Pascua de Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Y vamos a continuar hablando acerca de ello en unos minutos, después de este corte comercial, después de
algún video musical que va a deleitarle su vida. No se vaya, regrese, porque hablaremos de nuestra Pascua como creyentes en Cristo Jesús. Le esperamos. Bendiciones. En este momento vamos a iniciar ya nuestro cuarto segmento de esta serie, Leudados hasta la coronilla. Y hablaremos ahora de nuestra Pascua. Estuvimos hablando de la Pascua judía. La Pascua judía era con el fin de celebrar la salida de Egipto. Ellos celebraban la Pascua por agradecimiento, porque habían estado en la esclavitud por más de 400 años. Y cuando salieron de Egipto, la celebraban anualmente para conmemorar su salida en un acto patriótico, un patriotismo. Nuestra Pascua, hermano, la Pascua nuestra como creyentes fue el día en que fuimos liberados del pecado y de la muerte. El día que conocimos la verdad, el día que vino el evangelio a nuestras vidas. La Biblia dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, dice el verso 36 de Juan 8, seréis verdaderamente libres. Nuestra Pascua es el día que Cristo Jesús llegó a nuestro corazón y nos liberó del pecado y de la muerte. Por ello decía el apóstol Pablo en Colosenses 1:12 al 14, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la suerte de los santos en luz, y que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora por la sangre de Cristo, que nos ha redimido de nuestros pecados. Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Gloria al Señor. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, por la fe. Nuestra Pascua es cuando Cristo Jesús vino a nosotros, y ese es el día que celebramos, y no tenemos que esperarnos una vez al año para conmemorar la Pascua, porque cada momento que vivimos está la liberación de Cristo viva en nuestras vidas. La Pascua judía, como dije, se celebró hasta que Jesús fue el mismo ofrecido en la cruz del Calvario. Él es nuestra Pascua. Mientras tengamos vida, carísimos, Él es nuestra Pascua. No necesitamos celebrarla una vez al año como lo hacían los judíos. Amados, desde el momento que creímos en Cristo, nuestra Pascua ha comenzado. Comemos del corderito diariamente. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. San Juan 6:54. Ahora, para comer esta Pascua espiritual, de igual manera como antiguamente se comía la Pascua. Dijimos que antiguamente los judíos, para poder participar en la Pascua, tenían que ser circuncidados.
Tenían que ser judíos, no gentiles, sino judíos circuncidados. No podían participar si no estaban circuncidados. No podían participar si habían visitado a un muerto. Tenían que esperarse un mes después, en el mismo día, el 14 del mes después de Abib o de Nisan. También, amados hermanos, era estricta la calculación de la Pascua, que si una persona pudiendo hacerlo no lo hacía, esta persona perecía, no tenía parte ni suerte. Dice la Escritura que esta persona la mataban si podía participar en la Pascua y no la hacía. Gloria al Señor. Bueno, ahora nuestra Pascua también tiene algunos reglamentos a seguir, requisitos a seguir. Primeramente, hay que estar circuncidado. Pablo dice en Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios. Nuestra circuncisión, hermano, es cuando el prepucio de nuestro corazón que nos impedía llegar a la presencia de Dios, ese prepucio llamado pecado, fue quitado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha quitado el pecado de nuestra vida. Él en nosotros es la circuncisión cuando le servimos a Dios en espíritu. Segundo, tenemos que hacernos judíos. En Romanos 2:29 dice, mas es judío el que lo es en lo interior. Gloria al Señor. Ahora ya no es judío el que lo es en la carne, como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Habiendo comenzado en el espíritu, en lo interior, ahora os perfeccionáis en la carne, en los ritos de la ley. No. El que es judío es el que lo es en el interno por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros? Dice 1 Corintios 5:6-8. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, es decir, en los ritos paganos, sino en ácimos, es decir, en el pan vivo, de sinceridad y de verdad, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Fíjese, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo Jesús. 1 Corintios 5:6-8. San Juan el Bautista le tocó hacer la invitación a esta Pascua cuando dice, él estando allí en Enom junto a Salim bautizando, Juan 3:23, y de repente Juan 1:29, viene aquí el Cordero de Dios y le apunta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Nuestra Pascua es sin la levadura pagana. Somos un cuerpo sin mancha y sin arruga. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Jesucristo ha preparado a su iglesia y esta debe de estar sin contaminación de tradiciones de los hombres y sin la levadura pagana. Efesios 5:27, así es la iglesia de Cristo, sin mancha y sin arruga. Pero si estamos inmiscuyendo los ritos del judaísmo, si estamos inmiscuyendo los ritos babilónicos, hermano, hacemos una mezcolancia y estamos, como dicen en inglés, haciendo un gushi. Es decir, una mezcolancia es como cuando se mezcla el aceite con el agua. No se puede mezclar, pero ahí está. Cada cosa en su lugar. Nosotros somos de Cristo. Deje a los judíos que celebren su Pascua. Ellos son los que deben de hacerlo. Nosotros somos redimidos por la fe en Cristo Jesús, por el Espíritu de la palabra. Habiendo comenzado en el Espíritu. Qué momento tan glorioso cuando el Espíritu de Dios llegó a nuestro óvulo de nuestra alma y crió en nosotros una nueva criatura para alabanza de su nombre, a su nombre. Yo, dice el Señor Jesucristo, os hablo palabra de vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Oh Gálatas insensatos, decía Pablo, habiendo comenzado por el espíritu, os perfeccionáis por la carne. Gálatas 3:3.
Gloria a su nombre. Nosotros como iglesia servimos a Dios en espíritu. Ahora, en conclusión a esta cuarta etapa de esta enseñanza, de esta serie que es Leudados hasta la coronilla. Seamos una iglesia sin leudo pagano. Recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. El cáncer solo necesita un puntito de infección. La gangrena solo necesita una pequeña bacteria. La iglesia pagana solo necesitó una pequeña práctica para hacerse pagana. Por lo cual dice el apóstol Pablo en la segunda de Corintios 6, verso 17 y 18. Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Así es, amados hermanos carísimos del Calvario. Quitad a Easter. No es Easter Sunday. No, eso es del paganismo babilónica. Aunque el día de resurrección, óigame, cayó en tiempo de Pascua, la Pascua judía, en tiempo de primavera, el mismo tiempo pagano de Easter, y que poco a poco se fue mezclando entre lo que es la fiesta judía y la resurrección de Cristo. Así mezclando ideas. Quiero decirle que ¿qué tiene que ver Easter, Pascua y resurrección? Búsquele y no le hallará. Nada tienen que ver. Finalizo. Ishtar es el nombre de una diosa pagana babilónica. No tendréis dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, Éxodo 23. La Pascua era el día de independencia de los judíos como pueblo en Egipto. Y la resurrección, nuestra Pascua, que ha venido a través del Espíritu a nosotros, y esa es que como iglesia nosotros celebramos, y no una vez al año, sino cada vez que el Hijo de Dios ha nacido en nuestro corazón y nos ha revivido del pecado y de la muerte. Iglesia Vigilancia Cristiana de Phoenix. La Iglesia Vigilancia Cristiana está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 Avenida y Hadley, 3 bloques al norte de la Buckeye Road. Recuerde el orden de nuestros servicios: miércoles y viernes a las 7 de la tarde, y los domingos escuela dominical a las 9:30 de la mañana y el servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono área 602-418-8325, 602-418-8325. ¡Le esperamos!